Doctor Fernando Calle. Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo te va? María, muy grato nuevamente Tú eres huancaíno. Sí, claro, por eso quiero agradecer tus expresiones. Soy hijo predilecto de la zona, de lo que llaman circuito del Valle del Mantaro, ¿no? Además conoces Junín, porque no solamente conoces Huancayo, sino conoces la parte selvática. Por supuesto, de Puerto Copa, Pangoa, que es tan importante. Estás acostumbrado a la lluvia, de alguna manera. Sí. Pero, desde tu infancia. Sí, es cierto, lluvias tremendas. Por eso yo quiero, primero, antes que nada, como has hablado de Huancayo, quiero expresar, querramos o no, en el sentido de la profesión y todo de uno, mi pésame a los deudos de Tongo, ¿no? Que es huancaíno, ¿no? Sí, creo que de Chupaca, así que muy doloroso, y a la familia y a todos los que simpatizaban y a mis paisanos un fraternal abrazo. Un abrazo. Sí, mira, las lluvias, en primer lugar, en la ciudad de Huancayo como tal, te comentaba, Óvero de Récord, que ha habido unos problemas que espero no sigan y espero que no estén pasando en otras ciudades. Hay muchas tuberías, sí, de aguas negras y las tuberías instaladas que datan de 1920, otras 1940. Entonces la presión de uso, somos pues, y cuando tú eras 100.000 habitantes, ahora somos 1 millón, en el caso de Lima hace poco éramos 5 millones, ahora somos 13 millones. Entonces, todo eso comienza a reventarse por el uso, y cuando hay una lluvia de este tipo, lo he visto en Piura, en varios sitios, no tendría por qué inundarse así, ¿no? Sino que no tienen desfogue, no tienen salida, no ha habido precaución municipal. Y esto lo hemos visto, creo, hace poco acá en San Juan del Lurigancho, ¿no? ¿Te acuerdas tú? Que se inundaron varias veces y se dijo lo que yo estoy sosteniendo, que no se había modernizado las tuberías, no se han preparado para la dimensión que puede tener, y eso es muy riesgoso. Pero me da la impresión, José María, yo regresaba del norte, bueno, esto es un país nuestro que preocupa la corrupción. Yo recuerdo a alguien en mitad de broma, me decía a veces, Fernando, algunos decían en público, algunos empresarios, si no hay huaico lo creamos, ¿no? Porque eso produce que se creen empresas en la esquina y sin licitación reciban todas las empresas. Yo no quisiera que volvamos, porque esto es una antesala de lo que podría ser otro fenómeno del Niño, y volvamos. ¿Tú te acuerdas de esa frasecita que se creó, reconstrucción con cambio? Hombre, pero por supuesto que sí. ¿Quién no se acuerda de esa frase? Pregúntale a los norteños, pues. No, que es una cosa pavorosa. Yo pienso en Piura cada vez que... Pregúntale, bueno, no solo Piura, pero conozco a mucha gente de Piura. Entonces me doy cuenta de cómo sufre esa gente de nuevo. Lo que estamos viendo es la reproducción. ¿Y cómo se han llevado el dinero? El cambio no ha habido, sino se han llevado la plata. Y esa es una cosa que tenemos por décadas. ¿Cuánto influye la corrupción en la materia de la imprevisión? Bueno, yo diría que aprovecha de la falta de previsión, y lo que es peor, porque corrupción va a seguir habiendo, lo que hay es impunidad. Tú estás viendo, la gente nos está viendo. Nadie de los que han cometido delitos de enorme envergadura están en la cárcel. Te lo pregunto por lo siguiente. Una época podríamos atribuir esto a la pobreza. Bien, pero ahora no, porque en los últimos años hemos tenido muchísimo dinero, y en los presupuestos para previsión de desastres que tienen todos los municipios. Razón por lo que estamos viviendo todavía. Exactamente. Por la época buena que hemos tenido. Que tienen todos los municipios y gobiernos regionales, hay previsiones para esta contingencia, no de poca plata. Has tocado un tema muy interesante. Efectivamente, ¿qué han hecho y eso con se ha creado, José María, acuérdate, eso se llamó Fondo de Contingencia, no sé, que se crea por la desgracia que sucedió en Huaraz. ¿Te acuerdas del terremoto? Estamos hablando de la época militar, sí, donde 70, cuando terminó el régimen militar... Perdón, 69, claro, o sea, no, 70. Después de los 12 años de régimen militar se descubrió un montón de corrupción, ¿no? Y en el caso de Huaraz también, hasta las carpas creo habían hecho negociados. Entonces, y se creó el Fondo de Compensación de lo que tú has dicho, por ley, que tiene que ver una partida presupuestaria, que en este momento no lo tengo. Entonces, la pregunta, ¿por qué hago esta referencia? Porque el gobierno anterior, de otra sucesión presidencial que tuvimos, no recuerdo, nadie reclama, ha creado unos bonos por 100 años. Sí. Ni sabemos, yo no he escuchado que un congresista le pregunte, oiga, cuánto es el monto, cuánto es la tasa de interés. Es decir, José María, contigo hemos hablado tanto a veces de historia, que es lamentable,
creo que ni en la Guerra del Pacífico nos hemos endeudado por 100 años, pero la pregunta sería, ¿por qué hemos adquirido esos bonos si tenemos el fondo de contingencia? ¿Se ha ido todo con la pandemia? Que nos digan, ¿no es cierto? ¿Dónde está esa plata? Porque no se podría hablar de ello, como tú bien dices, porque recursos se supone que están, que hay, ¿no? Y lo que pasa es que hemos tenido mucho dinero en el país, ya no, porque lo hemos comenzado a perder y a malbaratear. Pero no sabemos qué hacer con la plata, no nos gusta la plata o nos gusta demasiado la corrupción, pues. Sí, mira, yo te voy a poner un tema ahorita que quisiera que los parlamentarios que nos escuchan y el pueblo, nuestra gente, los jóvenes, sobre todo yo quiero que los estudiantes del colegio, cuando hablo de 100 años, porque cuando nazca su nieto va a tener que pagar esa deuda, no sé cuánto será y ni siquiera sabe de qué. Pero tú has escuchado a la Contraloría General de la República y dice el Contralor, todos los años, se han perdido 20.000 millones o 28.000. Pero yo nunca he escuchado que la prensa, llamamos esta prensa grande, o que el Congreso o los órganos políticos le digan al señor Contralor, y creo que eso, si no lo dicen, se lo pido yo a través tuyo, por favor, por todos los peruanos, que nos diga en qué sectores se ha perdido esa plata, pues porque no creo que él haya recibido esa información por un WhatsApp o un fax, ¿no? Se supone que sabe, que nos diga dónde se ha perdido, gobierno regional de Tumbes, gobierno regional de Junín, gobierno regional de Lima, ¿no? Y quiénes son los personajes de esa época, porque se supone que tiene una información completa. Y me extraña que el Congreso no intervenga en ello, e incluso la propia Fiscalía. No olvidemos que el Ministerio Público, y ojo aquí porque hay la Corte Penal Internacional, que tiene algunas, y hablo de los militares y mucha gente, que el fiscal puede actuar de oficio, ¿no? Así no haya una denuncia. Pero voy a esto, me llama la atención que los fiscales no reaccionen y llamen al Contralor, porque la comisión del Congreso, llámese de fiscalización, podría haberlo llamado hace rato, ¿no? Solamente para que diga, porque ya nos tiene cansados, ¿no? Todos los años desde que está 20.000 millones, 25, que podríamos solucionar. ¿Tú te imaginas con esa plata, primero alimentar a los niños, cuya desnutrición es terrible y que es lamentable porque van a ser niños y seres disminuidos por la no formación de sus neuronas? Tu colega Abanto, que estaba acá, así me ha dado una cifra que yo había recibido por otras fuentes. Ha disminuido nuestro IQ. Es decir, no estamos llegando a 100, que es lo mínimo indispensable en nivel de inteligencia, estamos bajando a 80 y tantos. Qué lamentable, fíjate. Entonces, esto sí que es un retroceso aterrador. Y es tan aterrador como es un gran delito, porque fíjate, yo lo llamaría el delito de lesa humanidad más terrible, porque tú estás sentenciando a gente que no puede defenderse, a niños hasta los 6 años, que no tienen cómo rebelarse, hacer una revolución, no tienen nada, y lo estás sentenciando ya a que tenga un déficit de inteligencia, un déficit de neuronas, que puede triunfar, ¿no? Un niño con esos déficits puede ser presidente de repente, de repente hemos tenido, ¿no? Puede haber muchas cosas, pueden ser jueces, pero el problema es que necesitamos que cuando se presenta una coyuntura difícil no tiene la posibilidad de criterio, que es lo que hace tanta faca. Pareciera que no hay criterio en muchas cuestiones de Estado, porque se disparan lo más, ¿no? Entonces es muy triste. Totalmente sin criterio. Entonces, eso sí me parece un dato muy grave. Ahora fíjate, si aquí viene, y Dios no quiera, un producto de lluvias constantes en Lima, yo recuerdo, porque estaba en la universidad, 70 creo que fue. ¿70? ¿No es cierto? Ya, después vino el terremoto, ¿no? El verano del 70. Ya. Qué terrible, las casitas se caían en Lima, en varios distritos de Lima conocidos, populares. No estoy hablando de lo que esa época se hablaba de barriadas, que hoy, bueno, no. En distritos se caían las casas, Dios mío, se inundaba porque... Entonces, distritos de clase media. Ahora, yo me pregunto, José María, por eso yo insisto en que la impunidad, y quisiera que las juventudes formemos una alianza nacional contra la impunidad en entendimiento. ¿Por qué? Tú no me vas a poder negar con tus años que tienes y la gente que nos está escuchando, lo de Chosica, todo, pasa todos los años. Yo soy huancaíno en el sentido y conozco el Perú, y gracias a eso, porque es interesante, no puede ser pues que un ministro conozca el país cuando gana mi sueldo de ministro y con los gastos pagados. Eso pasa con los parlamentarios. Algunos recién conocen su región,
cuando han llegado y empiezan a hacer algunos viajes de tipo, ¿cómo le llaman ahora? Semana parlamentaria, ¿no? De representación. Necesitamos gente que conozca el Perú de punta a punta, y si es su región, pues no solamente que la conozca, sino que la ame, ¿no? La quiera. Entonces, fíjate, yo me pregunto algo que es muy interesante y que tú me darás la razón. Si tú ya sabes, porque el político sabe, que en Chosica, acá todos los años, pueda que con menos intensidad, pero se va a presentar este problema. Las lluvias en marzo, las lluvias en las carreteras, los huaicos. ¿Por qué no prevenir? ¿Por qué no ver tan técnicos ahí? Eso no te da votos, no. Pero es que este no es un tema de votos. No te da rédito, Este es un tema de responsabilidad del cargo que ostentas con la nación que te está dando la oportunidad de servirlo. Claro. Porque esto, ahora, como te digo, tú no sabes si va a ser mayor o menor. Si esto se presenta en mayor dimensión estos días, algo te escuché decir que mañana o pasado podría venir una lluvia, el pronóstico es terrible para Lima. 12, 13 y 14, lluvias intensas en Lima. Eso es lo que dice el Senami. Espero que ya haya tomado el gobierno. No se equivoca. Sí, pues, por lo menos no se ha equivocado en los últimos 50 años. Sin dejar de lado que el norte y el sur está sufriendo tremendamente, y quizás como consecuencia, por eso yo te preguntaba de la recuperación con cambio, ¿no? Reconstrucción con cambios. Una ironía, humor negro, un engaño, una burla, humor de aguas negras, y una apropiación de dinero del pueblo, ¿no? Que hasta ahora no se sabe si la Fiscalía ha intervenido también en ello. Y no sabemos si hay... Es un tema muy interesante lo de los colaboradores eficaces, que la gente sepa. Y hay otro tema bien delicado, porque para ser colaborador eficaz, todos los abogados, espero que haya tenido una información, saben que para que te declaren colaborador eficaz, tienes que haber acreditado lo que le has dicho al fiscal y al juez. Así, claro. Si no lo has acreditado, porque si eso, hay algunos que yo he escuchado decir, no es verdad. Si eso no es verdad, según el que está siendo investigado, y el colaborador eficaz ya lo ha dicho, o estamos en la debacle de la colaboración eficaz, o estamos en una burla y hay mucha gente que debería estar presa, ¿no? Exactamente. Vamos a ir a una pequeña pausa con una pregunta al doctor Fernando Calle. El doctor Fernando Calle está recordando la situación que vivimos, no es nueva, por supuesto, con estos desastres. Cíclicamente se repite. El Estado parece impotente para solucionarla, y yo me temo de que hemos llegado a un momento de crisis del Estado habla en general. Hace años, José María, que tú siempre has sido tan gentil conmigo en conversar, he hablado yo del Estado fallido, ¿no? ¿Cómo se habla del Estado fallido? Sí, ¿no? Porque entonces estamos llegando a consolidar un Estado fallido. Sí, pues. Y lo que más me preocupa a mí, no sé si en esto de repente no tengo aliados, pero yo creo que en los últimos 20 años nos está destrozando el narcotráfico. Y ha penetrado en tal forma que no existe poder judicial, no existe fiscalía. Yo siempre pregunto, con buen humor, cuando hay alguna entrevista, tiene una vinculación, le digo, sáquenme un personaje de la corrupción que esté en cárcel y un personaje de narcotráfico que esté en prisión. No sé, no me contestan hasta ahora, no hay. Pero diario sale. Tú puedes creer, los muchachos que nos escuchan, encuentran 5 toneladas de droga acá, 5, y tú crees creer que esa gente no conoce políticos, no conoce jueces, no conoce fiscales, ¿no? Lo que pasó con los cuellos blancos, donde de casualidad, pero ninguno está preso. El otro día escuché un debate así como decir, el Consejo Nacional de la Magistratura, lo denunciamos también, José María, acuérdate, denunciamos que eso estaba mal, y hice una explicación muy simple y bonita que la gente nos va a entender. ¿Qué es lo que busca el poder oculto? Indudablemente, garantizar sus bienes mal habidos y no perder su libertad. ¿Cómo sabe que eso lo consigue? Lobby político, sin duda, en el Parlamento, quizás el Ejecutivo, pero si se les escapa, ellos tienen que tener la seguridad en los jueces y en los fiscales, ¿no? Entonces, ellos saben perfectamente quién controla, de quién depende un juez supremo, del Consejo Nacional de la Magistratura, hoy JNJ, ¿no es cierto? Entonces, y después, ¿qué más le interesa? El tribunal, porque tú has visto muchos casos en los cuales condenados, o por lo menos con detenciones preventivas fuertes, incautación de bienes, de repente el tribunal ha dado la sorpresa que lo libera, ¿no es cierto? Entonces, el poder oculto le interesa, no sé si controlar, pero tener buenos amigos en el JNJ y naturalmente en los jueces. Y cuando digo esto, yo no estoy exagerando, sino me preguntaría por qué se disolvió el Consejo Nacional de la Magistratura.
¿Por qué se disolvió? Aparecieron los grandes jueces y todo el mundo, pero ninguno está preso, ¿no? Y los mismos consejeros están libres. Entonces, esto es una burla que la gente en sus casas la siente y dirá, pues, ¿cómo es esto? ¿Cómo funciona esto? El tema electoral, ejemplo, adelanto elecciones, ejemplo, reforma política, ejemplo, el papel del Congreso y el tema que tiene que ver con cosas como esta. Estamos hablando del Estado fallido, pero hay zonas ya del Perú que el Estado no controla. Hace Uno, mucho por ejemplo, tiempo, sí, claro. Está fuera del Estado. Fíjate, está fuera porque además el representante del Estado lo ha tratado mal, ¿no? Fue un lapsus linguis decir Puno no es el Perú. Sí. Bueno, son cosas que se van a veces, no sé qué asesores. Pero por ejemplo, Puno tiene 5 congresistas que no tienen nada que ver con este tema. O sea, entonces, ellos representan al pueblo puneño, deben saber qué quieren los puneños, digo yo. Y luego una tienen que saberlo. Se supone. Si su origen electoral está ahí, ¿no? Supuestamente están para representar los intereses del pueblo. Por eso es distrito múltiple, ¿no? Y representan a la región. A la región. Y luego todas las autoridades locales del Estado. Que acaban de ganar, ¿ah? Se acaban de instalar, ¿no? Se acaban de instalar. Con el voto del pueblo. Entonces, ¿qué nos está pasando? Es tierra de nadie. Mira, sí, y peligrosísimo, ¿no? Por eso yo digo que lo más grave, José María, no me voy a cansar de insistir en la lucha contra la corrupción. Yo escucho a la presidenta, la felicito, escucho al premier, escucho a los congresistas, incluso hasta cuando juráis por Dios sin corrupción. Bueno, todo es una lucha a afrontar la corrupción. Yo le digo, presidenta, porque ya me cansé de enviar cartas notariales a todos los presidentes. Voy a ser sincero, a usted no le he enviado, voy a ver si practico una más, pero se la digo así para que el pueblo me ayude. ¿Qué nos cuesta suscribir el Convenio Internacional contra la Impunidad con las Naciones Unidas? ¿Por qué no hacerlo? Para que venga y nos ayude. Fíjate algunas ventajas. Tenemos el caso Toledo. No lo hacemos, no lo hemos suscrito. Tenemos el tratado. ¿Cuánto tiempo tiene ya eso? El tratado tiene de la lucha contra la impunidad, tendrá pues 20 años en las Naciones Unidas, y como es un tratado, los estados que quieren van y se suscriben, y tiene el apoyo. Tiene algunas ventajas, te lo pongo más claro. Tenemos hasta ahora el problema de Toledo y otros extraditados. Ya lo hubiéramos superado si es que existiera el tratado de la Comisión Internacional contra la Impunidad. Y aprovecho por eso, porque gracias a Dios tú siempre has sido muy gentil conmigo. Cuando estaba el caso Toledo, me has entrevistado y yo decía, Dios mío, por favor, pónganle por lo menos impedimento de salida del país. Sí. No, ¿te acuerdas? Decía, detención preventiva, ya, bueno, respetan porque ha sido presidente. Pero pónganle impedimento. Hace tanto tiempo ya. Tanto tiempo, ¿te acuerdas, José María? Ya ha salido como en su casa. Sostuve, ahí están las grabaciones en donde tú has estado, felizmente, que sostenía. ¿Por qué tiene que hacerse un tratado con los delincuentes de Odebrecht cuando deben quedarse aquí presos los funcionarios, incautar los bienes de Odebrecht, todo? Y una vez, mira lo que yo proponía en ese entonces, una vez que los condenamos a 30 años, 20 años, recién les aceptamos la colaboración eficaz y hacemos el tratado que quiera, por último hasta les reducimos los 20 años de pena. ¿Y por qué lo sostenía? Porque recién se había visto el caso del mismo dueño de Odebrecht, que le pusieron creo 18 años, ¿no? Y después se la bajaron a 8 y lo mandaron a su casa, al hijo del señor Odebrecht, pero después de que cayó todo el mundo en Brasil, ¿no? Que dio los nombres de todo el mundo. Y sin embargo aquí se la llevó fácil Odebrecht. Y hasta ahora no hay nada tampoco de Odebrecht, no tenemos más allá, a veces sale alguna versión pequeñita, pero ha sido la mafia más grande de América Latina y en muchos países del mundo, ¿eh? A los propios americanos les ha pagado una reparación tremenda. Y acá tenemos por informes de que algunas empresas de Odebrecht o ligadas están trabajando. Entonces, ¿qué tipo de país somos? No entiendo. Y eso es un problema de gente. El problema está que toda esta ineptitud voluntaria, porque no los creo tan brutos, están haciendo daño al futuro de nuestros muchachos, de nuestros jóvenes. Y se está destrozando una infraestructura muy delicada, ¿no? Yo digo ahora, por ejemplo, he escuchado lo de Betsy Chávez, de la presidenta del Consejo de Ministros y otros, que están retirando, le dice no sé qué, la inmunidad. Pero si no hay inmunidad de arresto, desde hace mucho tiempo. Por eso yo no entiendo por qué la Fiscalía, por ejemplo, a esos 20 mal llamados niños, esas ratas del Congreso, 30, no las detiene. Total, hay la detención preliminar también antes que la preventiva, ¿no? Ni siquiera tiene, mira, ojalá no me equivoque,
pero estamos hablando hoy día, y Bexy Chávez ha jurado como todos que no se va a ir. Sí. No tiene impedimento. No. Porque esa cara, eso alerta que, nomás. Oye, la alerta tiene su techo, pues no es un impedimento. Para informar de que ha viajado. Te van a decir, ha salido a mediodía la señora, sí. ¿No? Yo me confundí, autocrítica, yo me confundí la alerta, o sea, no me di cuenta de que era alerta. Pensé que ya era impedimento judicial. No, el único que puede impedirlo es el mandato del juez, ¿no? No era impedimento judicial. Y que lo pide el fiscal. Claro, pedido fiscal. El fiscal le pide al juez, y el juez lo da en minutos. Claro. Lo que hay es lo que tú dices, para que no nos enteremos, como en otros casos, después de un mes que se había ido, lo que nos tienen que decir, a las 12 del día se fue el señor, ¿no? Eso es lo que nos está ayudando el Congreso. Yo les ruego, por favor, que hagan notar, no hay ninguna presión, que la Fiscalía pues ya actúe no solamente con esta persona y otras que sabemos que seguramente quieren hacerla de Villadiego, pero nuestro país no da más, ¿no? Tenemos el problema con Toledo, tenemos el problema del juez que parece que ya no va a venir, no sé dónde está. Ahora, yo te diré algo, José María. Yo tengo la sensación que no vienen, aparte de que obviamente saben que les espera la prisión, pero hay muchos intereses aquí para que no vengan, ¿ah? Porque cuando empiecen a cantar el juez y empiece a decir su verdad el otro, que hay muchos que ahorita deben estar con el cerebro desesperado. ¿Lo que Toledo puede llegar a decir? ¿Tú crees que Toledo se ha guardado información? Yo pienso que la va a soltar acá. Yo pienso, además va a utilizar todos los medios si viene para que baje su situación. Entonces se dirá, no puede ser colaborador eficaz porque es jefe de una banda criminal. Ya, para empezar vamos a ver si lo declaran oficialmente jefe de una organización criminal. Porque el jefe no puede ser colaborador eficaz. Ha habido una interpretación que se puede variar, porque yo decía, en el caso de él quizás, depende del juez. Pero en el narcotráfico, por ejemplo, yo he hecho mi pregunta siempre, porque eso ha sido, ¿qué jefe, qué capo hay acá? Acá todos son lugartenientes, ¿no? El capo estará en Miami, en Londres, en Miami, en México, ¿no? Te puedo aceptar de capos. Pero acá podrían tratar de que canten, pero bueno, ¿quién va a cantar si no están presos? Ningún narco grande está preso, ¿no es cierto? Más bien paran saliendo, paran yéndose, y nadie les explica. Pero ya fuera de broma, José María, el poder económico del narcotráfico es sumamente grave. Por eso es que debería investigarse mucho el sistema judicial. Yo le propongo a la presidenta, y aprovecho contigo, lo que propuse en el hemiciclo del Congreso, porque algo hay que hacer, ¿no? O sea, hay que tomar una actitud. Yo, por ejemplo, escucho los discursos en el Congreso, la presidenta, juráis sin corrupción, pero ¿qué medidas se está tomando? No, nada. Entonces yo le sugiero, ¿por qué no empieza una investigación, un decreto patrimonial de todas las altas dignidades del artículo 99 de la Constitución, más las Fuerzas Armadas y Policiales, 20 años atrás a la fecha, una revisión patrimonial, y pongo 20 para que todavía me alcance, ¿no? 20 años atrás a la fecha, una revisión patrimonial con las agravantes de lavado de activos, ¿no? Para que de esta forma caiga hasta el tercero, ¿no? O sea, el bien que tiene un testaferro se interviene. ¿Te acuerdas tú que cuando intervinieron al presidente Toledo, incautaron un bien de un vecino, creo, no sé qué sé yo, y otras propiedades, porque sospechaban que había sido con dinero de la corrupción del presidente? Bueno, todo eso se ha liberado, ¿no? Pero eso es importante, porque si la investigación, yo quiero tener fe en los investigadores de la Fiscalía, en nuestra policía, que debe estar tras, detecta, por ejemplo, vamos a hablar algo que tú acabas de decir, que el caso del presidente Toledo se está viendo en Estados Unidos, pero cuando esté aquí, ¿no tendrá algunos amigos que tienen que ver con los bienes que compró? ¿No tendrá algunos y de repente la policía ya tiene un seguimiento, ¿no es cierto? Entonces detecta, si hay las normas que yo digo, tú tienes que decirle, yo compré este grifo con el dinero de mi trabajo, acá está mi declaración jurada de autoavalúo, de ingresos a la renta, fui ministro de Estado tantos años, qué sé yo, pero ¿y si no tienes cómo probar el grifo? ¿O de quién ha sido? ¿Y qué casualidad que tu relación era con el presidente? De alguien tiene que ser, ¿no? Estoy igual que lo del Contralor, de alguien tendrá que ser el dinero mal habido, no puede aparecer de la noche a la mañana. Hay un concurso de lavado de activos. ¿En dónde está la plata que invierte el narcotráfico y el crimen? Informes ya han habido, ¿no? Que está en los grifos, está en universidades, incluso se ha dicho, está en, mencionaron creo clínicas y un montón de cosas. Y construcción mencionaron. Claro, falta certificar eso. Pero José María, cuando tú hablas de este drama, yo te digo algo.
Yo sé que, por ejemplo, dice, me gusta en el sentido de buen humor, ¿no? Cuando dice Juray sin corrupción la presidenta, pero me gusta también cuando dice se está cayendo Chosica, ya está todo controlado, ¿no? Puno no cede, sigue con su rebeldía, como dices tú, ya no hay Estado. No, ya está controlado, ¿no? Por eso, yo no sé qué informaciones, qué sistema de inteligencia hay. De repente dicen no vale la pena controlar, puede ser. Porque Puno creo que ya el Estado está... No, ya no, cero, ya. Tal es así que ni el ejército va a intervenir. El ejército se hace a un lado, porque además con lo que acaba de decir el presidente del Consejo de Ministros, tengo yo la sensación que yo ahorita comando conjunto, jefe del Estado Mayor, dirá, bueno, ¿y cómo es esta situación? Mañana nos cae la Fiscalía, mañana nos cae la Corte Penal Internacional, porque el gobierno ha dicho que nosotros hemos actuado de mutuo propio. Claro, que ahí puede venir la cabeza de mando, hay varias interpretaciones. Incluso hay una sentencia que dimos nosotros del tribunal del uso de las armas letales en estados de situaciones de emergencia, ¿no? Sostuvíamos, me acuerdo bien, que el estado de emergencia, que es el que posibilita que se llame a la Fuerza Armada, pero tiene que entenderse que no es un estado de sitio, o sea, acá no hay enemigos. En todo caso... no existe enemigos porque estamos entre peruanos, eso será pues con el tercero. Puede haber hostiles, gentes hostiles con hostilidad. Si yo salgo a la calle ahora y veo a 5 patas que me comienzan a tirar piedras y yo tengo un revólver y yo disparo. Defensa propia podría titularse ahí. Ahora, claro, la legítima defensa también hubo una legislación que yo discrepo, ya no tuve oportunidad de opinar, porque acá se ha hablado mucho, han habido tratadistas muy cercanos a intereses seguro, con la delincuencia, ¿no? La legítima defensa dice tiene que ser proporcional, ¿no? Yo me río un poquito. O sea, no, pues, de acuerdo, eso no puede ser, pues no, tú sabrás, si por ejemplo, tú eres un hombre sano, pero tienes licencia, usas tu arma, y estás viendo que van a agredir a tu bebé o están disparando, o sea, casi disparas. Pues. Una piedra claro, mortal. Entonces disparas y muere, ya tiene que interpretarse ahí la legítima defensa, pues, ¿no? Pero eso que tú estás diciendo, mira, José María, todos los días, yo sigo bien preocupado por la penetración, te digo, y la influencia del narcotráfico, hay arreglo de cuentas aquí. Por todos lados mueren, y no mueren el papá, muere toda la familia en un carro, muere en el negocio, estamos viendo que hay cupos que paga la gente, vive asustada encima por tras cuernos palos o tras palos cuernos, no lo sé, pero lo cierto es que ahora viene esta desgracia de la naturaleza. Que ya sabemos mucha gente que lo único que permite el estado de emergencia es que haya corrupción, aparte de no solucionar el paso. Por eso yo hablaba reconstrucción con cambio, que sirvió una propaganda, ¿te acuerdas tú? No me acuerdo quién lo hizo, no sé quién, pero que de cambio ha cambiado la vida de mucha gente, que se ha vuelto rica ahí, sí, ¿no? Sí, pero no han solucionado el problema. Tú has mencionado Piura, fíjate cómo está Piura. No, Piura es una tragedia. ¿Cómo está Chiclayo, a quienes envío a todo el norte mi cariñoso saludo, que está ocurriendo hasta hace poco, amigos? Es una tragedia, y en la sierra va a ser también peor si esto sigue. Entonces, pero como repito, alguien tiene que llamar al congresista, tú has mencionado los congresistas de Puno, los congresistas del norte, ¿saben cuándo se presenta esta fecha? El que es del centro sabe que los huaicos vienen en marzo, por eso las campañas febrero, marzo es difícil, en octubre empiezan las lluvias, en la selva central llueve a cántaros, y más bien ahora hay asfaltado, cosas, pero las carreteras en Carpapata, en Tarma, era tradicional que se caiga todo. Pero acá hay una cosa que yo quiero dejarte constancia, por eso digo, me preocupa que la impunidad reine y hay que luchar contra la impunidad. Carpapata, la carretera central data del primer gobierno de Prado, de Manuel Prado, del gobierno que apoyó el Partido Comunista. 45. 39. Que apoyó el Partido Comunista Peruano, cuyo secretario general era Eudocio Rabines, cosa que no les gusta, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial. Ok. La carretera central, normal, ha tenido el asfalto, no sé, 40 años, 50 años, tranquilo. Y ya había la máquina pesada, yo propuse, como en Europa en algunos lugares, que las grandes maquinarias pesadas vayan por ferrocarril y bajen en la zona donde no pueden dañar la pista. Pero lamentablemente lo propuse en época militar desde estudiante y lamentablemente retiré que muchas de las mafias de los Volvos, famosos Volvos, pertenecían, parece, a grupos del gobierno militar. Entonces a ellos no les conviene el transporte de ferrocarril porque de 10 centavos pasa a 5 soles el flete, pues no, entonces ganan un mundo de dinero, por eso se ha abandonado el ferrocarril.
Pero lo que te quiero decir es que, por ejemplo, señores congresistas, no sé si en el control han hecho esto, no sé si tú estás enterado o por lo menos sospechas. Si te dicen, me puedo equivocar en las medidas, porque no soy experto, se paga por el asfalto, dicen 2 pulgadas, 3 pulgadas, de acuerdo al peso. Si hacen una inspección, no puede ser que la carretera del primer gobierno de Prado dure 50 años y cuando haces el tramo de San Juan o haces Carpapata, a la semana ya está con huecos. Ya está destrozada la carretera. Entonces quiere decir pues que si hayan contratado por 5 pulgadas habrán puesto una, no sé, pero alguien tiene que responder por ese crimen, ¿no te parece? Es un crimen, porque y tú sabes que el Ministerio de Transporte, creo desde la independencia que se creó, es el foco más corrupto que hay. Bueno, está el mayor... ¿Sí? La bolsa más grande. Sí, y gozan que haya huaicos. Porque como decían, si no hay lo creamos, porque ¿cómo haces tú? Evitas la licitación. Tú estás viendo que el otro día salió que no sé qué agencia que vendía al Estado, no había, era una panadería, una zapatería y no había ni central y sin embargo figuraba y había cobrado varios millones. Entonces eso me hace acordar la sentencia que dimos con relación al SUNEDU, pero más que el SUNEDU. En ese momento, y ahí estarán mis colegas, había universidades, que espero no se repita, que tenían debajo de en el segundo piso de una peluquería funcionaba. Sí. ¿Ya? Universidad tal, maestría. ¿Cómo pues podíamos permitir eso? Por eso es que la sentencia del tribunal es coherente, fuerte en ese sentido, ¿no? Y espero que ahora no avance eso con la foto, o sea, que figure la foto de la universidad y atrás no hay nada, ¿no? Entonces, y tú no puedes negar, José María, que a lo largo y ancho del territorio nacional, los padres, como nosotros, sobre todo en provincia, su sueño es que su hijo tenga carrera universitaria. Absolutamente. ¿No? Es la ilusión de su vida. El primero de la familia que llega a la universidad. Es la ilusión de su vida. Entonces, ¿te crean la universidad? ¿Tienes paraguas? Sí, uso paraguas romanos y también aquí. Es importante. Sí, porque empieza la cosa. Y, aunque es bueno que digamos que se mojen todos, ¿no? Todos nos mojemos para ver en forma genérica cómo pasa, porque si no vamos a estar como esos discursos que dan, ¿no? Caiga quien caiga, vamos a hacer adelante la lucha contra la corrupción. Yo siempre les digo, el problema es que cuando dices caiga quien caiga, falta decir menos yo. Gracias, Fernando. Porque ellos no entran, ¿no? Estamos en contacto.